Hola. Hola. Bueno, pues esta es la tercera parte del trinomio propiamente de entregas que se están llevando a cabo. Tenemos la primera que fue La madre, la segunda que fue el padre y vamos a hablar esta vez del hijo. el hijo. Exacto. Es muy interesante porque es parte de nuestra metodología la intervención a través de fórmulas de 3, Sí, que ya lo iremos viendo. Exacto. a lo largo de la historia como un legado cultural. Bueno, entonces, digamos que hoy nos toca los hijos. Sí. ¿Qué son los hijos o qué somos los hijos? Todos somos los hijos. Quedamos en la última ocasión. Entonces, si todos somos los hijos, ¿cuál sería la premisa de los hijos? Son ellos el legado, el futuro, la esperanza. Exactamente. Entonces, en tanto legado, que es la parte que nos ocupa ahorita, ¿qué es lo que nosotros legamos como a nivel, digamos, cultural, a nivel humana? ¿Qué es lo que legamos? ¿Lo que determinamos? ¿El total de la cultura? Bueno, salvo que la quemen, ¿verdad? Bueno. La destruyan los fundamentalistas. Esos episodios oscuros que antes eran retratados por, bueno, según Jacques Berger, si no mal me acuerdo, los hombres de gris, y algunos otros hacen alusión a los hombres de negro, pero hemos descubierto... En este tiempo histórico son los hombres de naranja. Los pepsilindros. Exactamente. ¿Qué pasó, mi amor hermoso? ¿Todo bien? Aquí está el Tinito Bello. Lo compartimos por aquí el muchacho. Hola. Hola. Ay. Bien. Entonces, veamos. El legado. Pero el legado lo es todo. Va lo que queremos transmitir incluido con lo que no queremos transmitir. Esto es muy importante porque es uno de los aspectos fundamentales del conocimiento. Ojalá y se transmitiera, digamos, la parte del conocimiento, esa sustancia que es positiva, aplicable, que de alguna manera nos da bienestar común, etcétera. Pero luego pasa que se transmiten también otra serie de condiciones, los vicios. La dominación de Sí. la libertad. Estamos hablando de que para que los humanos tengamos una condición apropiada, ¿qué legar? Del otro lado se requiere alguien que la perciba, un poco como el mensaje, el emisor y el receptor. Sin embargo, pasa que el receptor no tenemos forma de garantizar lo que recibe. Y más ahora, en la actualidad, los mensajes están totalmente dispersos en esa marisma que existe en Internet y en la cultura, digamos, tecnológica. Sí. Está muy dispersa. En la dilución de las subjetividades. En la dilución de las subjetividades, de tal suerte que está todo junto, y cómo discernir lo uno del otro, y sin embargo, como sujetos, cómo empezar. Entonces, ¿cómo construir ese criterio, las herramientas para intervenir? Exacto. Pasa que nuestro legado son los hijos, los niños, en su momento absorben, digamos, todo ese paquete.
El niño cromañón de hace 50,000 años, ¿por qué no es el mismo niño cromañón de ahora cuando nace? Siento que tienen las mismas capacidades. Teóricamente sí. Justamente por la condición del legado. Su legado cultural. El legado cultural es muy diferente. El nuestro es mucho más amplio y el futuro lo será más. Y en el futuro, por supuesto que va a ser más complejo quizás y más lleno de información. Esperemos que de complejidad, más que de información o que solamente información. Y con más herramientas para la intervención. Esto se vuelve fundamental porque estamos hablando de que los niños tienen la capacidad enorme, esa plasticidad cerebral para introyectar. ¿Pero qué es la introyección? Sí. ¿Qué es la apropiación? El robo de nuestra cultura. El robo. Esa palabra siempre genera perturbación por un movimiento, digamos, moralista. ¿Pero qué es el robo? Es la apropiación. Los humanos en su origen pues no teníamos garras y nos apropiamos de las garras y las hicimos cuchillas. No teníamos pieles, no teníamos colmillos. No teníamos fuego. La naturaleza es algo propio de la naturaleza. Ningún animal propiamente construye fuego u hogazas, hogares. Realmente no lo hacen. De hecho, es perturbador para la mayoría de los animales todo lo que se quema. Es una potestad del cielo y probablemente muy de Zeus, el rayo. De Thor quizás, el trueno. Pero técnicamente hablando, no es lo natural. ¿Se dan cuenta? Entonces el humano, bueno, teóricamente fue Perseo. Prometeo. Quien robó la chispa de la inteligencia a los dioses y se la otorgó a los humanos, pero la situación ahí no se detiene, sino que su sacrificio es el regalo, es la chispa regalada a los humanos, lo que implica su sacrificio, que es que cada mañana se le son devoradas las tripas eternamente, porque pues, es eterno. Entonces en ese regalo viene el sacrificio. Pero el sacrificio del tiempo. Del tiempo. Sí. Ok. Estamos hablando de que el fuego, el humano lo puede llevar a cabo. Se lo apropia del trueno. Para hacer cortes se lo apropia y las piedras las corta, las golpea para hacer cuchillos. Es decir, lo que es lo nuestro es la apropiación, propiamente lo que decía Rousseau, el robo. Aunque suene muy fuerte, es la realidad. El humano acostumbra a robar. Y más allá de si está bien la parte moral o no, el robo lo que implica es la apropiación de lo que es heteronómico, bueno, de lo que es extrínseco a uno. Al sujeto, exactamente. Está fuera de uno. Y uno lo introyecta, se lo apropia. Por eso hablamos de esa apropiación. En la actualidad, por supuesto, se rechaza mucho tanto el robo como la apropiación. Sin embargo, no hay que olvidar que es un ejercicio que permanentemente se lleva a cabo. El humano propiamente se apropia del planeta, se lo reparten, hay la geopolítica, es las divisiones geográficas y demás. De pronto nos inventamos esa condición para dividir los espacios, la tierra.
en donde nos sentimos incluso con el ánimo nacionalista de pertenencia a ciertos espacios, siendo que todos venimos de África, de Ciudad del Cabo, emigrando. Y hay hasta teorías que plantean que fuimos aniquilando a otras especies, particularmente de homínidos. Aunque ya se comprobó que hay una cierta mezcla genética con denisovianos, con neandertales, no los aniquilamos propiamente, no de manera consciente aparentemente. En realidad tenían menos posibilidades supuestamente de adaptarse. Ellos se ponían las pieles pero no las cosían. La creación de la aguja. O también, digamos, sus grupos eran, por ejemplo, de los neandertales, eran familias muy reducidas en comparación con los Homo sapiens, que se conformaban de grupos más grandes de familias, no más. Bueno, eran grupos de familias, mientras que los neandertales realmente eran solo familias. Sí, bueno, un solo. Pero eran muy resistentes. Sin embargo, son los humanos cuando los descendientes de los Clovis, que cruzan por el estrecho de Bering y acaban propiamente con estos elefantes gigantes, ¿cómo se llaman? Los mamuts. Los desbarrancan para comerse algunos. Hay panteones de mamuts. Es decir, esa apropiación donde no solo tomo un poco, sino tomo más de lo que necesito, es algo que nos caracteriza, y muchos podríamos decir, no, pero a mí no, yo soy muy moderado. Solo tomo lo que ocupo. Bueno, no hay que ir muy lejos. Hoy tenemos la posibilidad de transmitir estas imágenes a través de la tecnología, de lo que nos estamos apropiando del trabajo de niños esclavizados en las minas de coltán, en países de África, en donde, pues aunque son muy ricos, pasa que sí, están dominados por viven un esquema de extrema pobreza. Y justamente nosotros nos apropiamos de sus recursos. Es decir, cuando hablamos de que los sujetos están dominados, ¿de qué estamos hablando? Es decir, volvamos al punto. Estamos planteando que nos apropiamos del legado cultural. Pero ese legado cultural viene en un paquete completo. La verdad es que no define. Hay pequeñas variaciones según su latitud del sujeto, es decir, de dónde se encuentre, dónde radique geográficamente, y se van decantando más hacia algunas identidades o pertenencias que otras. Digamos, van apropiándose del arraigo cultural que la zona geográfica les delimita apropiarse. Y les predetermina. Por lo tanto, fíjate. Por un consenso social muy arraigado a la tierra. Entonces, estamos hablando de que las posibilidades del sujeto, sí, mi amor. Exactamente. Es que quiere levantarse. Denme un segundo. Sí. Todo bien, mi amor, todo bien. Sí, nada más no encuentro la palanca. Estamos hablando de que la historia se ve limitada a las narraciones geográficas que son impuestas a las personas que ahí radican. Tal es el punto de tal es la representación más tangible. Su piel. Todos esos nacionalismos que promueven una especie de orgullo desaforado, casi incluso fanático,
de la pertenencia al arraigo de la tierra, pero no solo eso, sino de la construcción de una identidad narrativa a lo largo de esa historia. Y ahora lo vimos con respecto del fútbol, pues justamente se llegan a niveles eufóricos tales en donde las personas, en vez de hermanarse para un deporte, etcétera, etcétera, realmente irrumpen en un esquema violento de confrontación. Competitividad. Pero eso será competitividad, es decir, No, bueno, entrar a mecanismos, digamos, así, de tipo, ¿cómo le llaman este comportamiento en donde se vuelven desbordados para eufóricos? Tienen un nombre. ¿Extáticos? No, como fanatismo. Fanatismo, exacto, el fanatismo, entrar a fanatismos. Es que ese es el punto. ¿Cómo nos explicamos que si todos tenemos el mismo legado cultural, porque se nos introyecta todo junto, unos nos sentimos que pertenecemos a un grupo y no a otro, y nos excluimos de otro? A veces esto es así por una condición de clases, por supuesto. Sin embargo, bien decías tú, estamos predeterminados a través de la geografía, generalmente. Esa es nuestra circunstancialidad. Entonces el sujeto propiamente, aunque tenemos la misma inteligencia, su agencia de la cultura no depende propiamente del sujeto, sino de sus condiciones preestablecidas. Es heteronómico, son ajenas al sujeto. El sujeto no las controla. Ahora bien, estas identidades son tan profundas que propiamente nos identificamos a nivel fanático en algunas circunstancias y bajo ciertos contextos con lo que es la nación, con lo que es el Estado, con lo que es la región, con lo que es el pueblo, con lo que es la familia. Entonces, todo esto nos va caracterizando. Entonces, ¿quiénes decidimos qué legamos? Los que lo legamos, es decir, los que somos padres, decidimos legar algo, o son los hijos los que deciden tomar algo, o se apropian de ese algo en independencia de lo que los padres intencionemos y de lo que los hijos intencionen. Es decir, los sujetos, la agencia del sujeto se vuelve una condicionante a través de mecanismos de dominación. ¿Y cuáles son estos mecanismos de dominación? Porque eso es algo muy interesante. A través de la historia de la humanidad hemos observado una serie de situaciones que, ya sea que estén justificadas o no, hay ciertas relaciones materiales que nos permiten observar fenómenos. Por ejemplo, los genocidios. Los genocidios no es algo que surja propiamente hablando cuando en Palestina se llevan a cabo atrocidades. No, esto ya es de mucho antes y de muchas regiones del mundo. Por supuesto, no justifican ningún acto, volvemos a lo mismo, más allá de legitimar o no. Con una visión moralista o con una especie de separación ética, tenemos que construirlas, poder observarla con una estructura de relaciones materiales y simbólicas. Bien, por ejemplo, digamos que estas circunstancias en donde los genocidios se llevan a cabo de manera sistemática, hay este antropólogo Marvin Harris
No es en su libro Somos Caníbales, es otro, Reyes y Dioses, me parece, en donde establece cómo en algunas regiones los grupos sociales controlan la natalidad y los recursos a través del genocidio de los infantes. Entonces, son mecanismos de control. Es interesante observar que, por ejemplo, en algún momento dado, una rata, cuando se ve acosada por un gato y tiene unas crías, pues la misma madre rata asesina a sus crías para poder salir y huir de ese lugar sin tener consecuencias del gato. Se siente con más certeza si ya no tiene crías, en tanto que puede escapar y poner otras. Estas aparentes sinrazones se ven, por ejemplo, en panteones o en espacios que se han encontrado, incluso en Europa, lugares celtas, en donde aparecen unas especies de osamentas infantiles de sacrificios masivos. Es decir, el mecanismo de sacrificar no solo es el Día de los Santos Inocentes, como referente cultural, si es que alguno de ustedes lo tienen, no es el único episodio humano oscuro donde se sacrifican niños a mansalva. Han habido varios. Y esto que nos dice, que si construimos, lo que dice Rousseau, esa parte crítica, esa forma de intervención de la cultura desde maneras materiales, vamos a entender que son procesos en donde reiterativamente la humanidad cae en esas circunstancias. Entonces, ¿qué elementos tenemos como herramientas para la comprensión y para la intervención de estas circunstancias? Pues propiamente se tienen que construir. Y ese es el punto. Es legar las herramientas para la intervención de ese legado de la cultura. Porque por sí solas, pues llevamos, imaginemos que bajo ciertos supuestos somos mejores humanos en cada descendencia. Pues ya llevaríamos, por ejemplo, en los calendarios judaicos, pues 5,000 y tantos años, en los chinos 4,000 y tantos años, y en el cristiano 2,000 y tantos años, ¿sí? Sí. En donde en teoría seríamos humanos mejores, pero no lo somos. Se argumenta que por el libre albedrío, y los que no son mejores no merecerán algunas ventajas cuando ya no estemos. Sin embargo, pareciera que los genocidios son sistemáticos. En algún momento dado, por discrepar de las cúpulas hegemónicas en su momento, los albigenses, los cátaros, los arrianos, en Bosnia-Herzegovina, las comunidades musulmanas fueron propiamente asesinadas. No solo hay un holocausto, han habido muchos. No hay que olvidar que en Alemania nazi, propiamente, los campos de concentración se exterminaban gitanos y todos los que no coincidieran con una condición, digamos, de pureza. Y ese es el punto que decía Rousseau, esa identidad. Y muchos de ellos hasta se la construyeron. Justamente el máximo líder de los movimientos fascistas en el mundo, uno de ellos, Hitler, que por cierto no hay que olvidar un episodio interesante. Hitler fue apoyado desde la cárcel con recursos y con documentación, digamos, que se le facilitó desde América. De empresarios muy pudientes americanos. Henry Ford, pues justamente incluso hasta hizo un libro y coincidía con este sujeto, Hitler, en muchos aspectos, como quizás, si algo le suena con lo actual, no está muy lejos. Hay relación. No es una casualidad. Casual. Entonces,
tenemos que, en algún momento dado, estos sujetos que tienen el poder económico apoyan movimientos fundamentalistas, movimientos fanáticos, porque ese es el tema, en donde se le da rienda suelta a la imaginación y a cómo se justifican esos actos, y ese es el tema. Esas son las herramientas que tenemos que construir, cómo intervenir esa realidad para entender qué hay detrás de los motivantes para hacer los genocidios, qué hay detrás de los motivantes para hacer campos de exterminio. Nosotros, propiamente hablando, lo que decimos es que estas herramientas se tienen que construir porque pareciera que volvemos a vivir ciertas circunstancias, justamente por lo que dice Roudou, porque no es que se olvide, el legado va junto, lo que pasa es que los volvemos a una separación de la historia que termina por disolverla, y entonces, hasta cierto punto, a optar por dejarla caer en el olvido. Ese es el punto. O encubrirla. O encubrirla. Y no olvidemos las nuevas narrativas. Sí, es decir, que son muy creativas. El eje del mal, los triángulos de la perversidad, no sé, el salto del triple mortal, y son muy creativos para establecer cómo se narran los procesos en donde se exterminan a la población. No hay que olvidar, y esto es fundamental que lo volvamos a repasar, cómo surge el capitalismo primitivo. Sí. El capitalismo primitivo surge a través del genocidio, a través del robo sistemático, de la apropiación de lo que no era, del expolio de la América. Se estima que propiamente en Centro y Sudamérica se exterminaron, particularmente en México, el 95% de los habitantes nativos. Y si bien ahora es un motivo de orgullo, y qué bueno que lo sea así, pero volvemos a lo mismo, aludimos a los nacionalismos, pero bueno, un motivo de orgullo pertenecer a estos grupos nativos. Sin embargo, volvemos a la misma pregunta: ¿quién existe de sangre pura? Porque somos una mezcla. Si vemos a nivel genético, estamos tan mezclados que lo único puro es la ideología de la pertenencia. La narrativa del arraigo. Del arraigo, o sea, realmente no hay más allá fuera de eso, ¿no? Porque nuestra genética marca, por medio de la EVA mitocondrial, que propiamente hablando, nuestro origen es diverso. Sí. Es más, los que no tienen un origen diverso, muy probablemente tengan conflictos como los Borbón, que no es que lo diga yo, en su momento los Borbón pues tenían unas deficiencias evidentes por las reiteradas cruzas genéticos entre ellos mismos. Entonces, esto es algo importante. La diversidad genética se logra a través de eso. Del intercambio. Y la riqueza genética es a través de esa diversidad. Entonces, cuando hablamos de la identidad, pues lo único que se ha construido es esa narrativa en donde ahora todos nos apellidamos güerito, güero güera, rubios, blanquecinos, pero pues nada más de apellido, porque de origen pues no. Y es evidente que no. Ese es un constructo naranja. Son constructos de los pepsilindros, es decir, de alguna manera nos vamos a esos hombres naranjas en donde van construyendo una narrativa para hacer su campo de dominación. Con el sentido de la pertenencia, del arraigo. Para legitimar, como en su momento, pues la raza aria, la eugenesia, es decir, el dominio de los mejores genéticamente, el por qué se justificaban los biologicistas su supremacía
por sobre otros grupos sociales, y cómo incluso la corona belga sometió a probablemente uno de los países más ricos del mundo, y se lo dividió con Francia, en el Congo durante años. Y pues ahora el Congo realmente es una tierra devastada, llena de guerrilla, de conflicto social, pero tiene una riqueza inconmensurable, y propiamente hablando viven en una pobreza extrema, porque lo que viven es la dominación. Es decir, las narrativas no solo es de verbo, sino de acción. Sí. Se completa en una acción y luego se acompaña, o antes de eso se adiciona como esa dominación, como una adición, digamos, idealizada de por qué se está llevando a cabo. Entonces, es evidente que para entender esas relaciones materiales tenemos que tener herramientas para dilucidarlas, pero se camuflan muy bien, y en la actualidad es impresionante. Entonces, ese legado, ¿cómo estructurarlo para que nuestros legados se puedan interpretar, se puedan comprender y pueda haber esperanza? Porque ese es uno de los temas. La esperanza es una esperanza de dominio, es decir, en algún momento dado el capitalismo primitivo surge a partir de esos recursos acumulados a través del despojo. Nada más empezar, según Silvia Federici, plantea que a la mitad de la población de Europa, pues literalmente la despojaron. Que fueron a las mujeres. Sí, porque se les dividió por medio de la concepción de los sexos. Exacto. Entonces, las mujeres no es cosa reducida. ¿No? Saber que en la actualidad, por ejemplo, se están llevando a cabo estos despojos. En Afganistán ya fueron promulgadas las leyes en donde incluso a las mujeres la voz ya no pueden hablar, si no es con el permiso del marido. Sí, ¿no? Es una cosa realmente se les casa desde niñas, es decir, los matrimonios con infantes. Y ese es un tema que no hay que ir muy lejos. Hay municipios en México donde todavía, propiamente hablando, con tal de mejorar la condición, digamos, económica de las familias, pues prácticamente se desafanan de los niños. Entonces, se puede hablar de usos y costumbres muy nativos, pero pues habían usos y costumbres, por ejemplo, en México, de robarse a la novia. ¿Por qué alguien se robaría a una novia, a una chica, a una menor de edad? Hasta hay una película que no estoy... La mujer de Benjamín, donde se roban a la mujer de Benjamín. Se roban a la mujer, y así ya la hacen suya, la hacen pertenencia. Entonces, estos mecanismos son los que de alguna manera surgieron a través de los años para intercambiar sistemas económicos y convertirlos en sistemas económicos más optimizados, en donde se disuade a los sujetos a perderse en la bruma del control. Y ese lo revisa de manera maravillosa Silvia Federici. Es decir, al sujeto se le despoja de tener las herramientas para poder comprender de qué es lo que se le está retirando el valor. Si bien antes de el capitalismo primitivo, en esa transición, sí, en el feudalismo, el valor era unitario. La concepción del valor era unitario, de tal manera, por ejemplo, de 10 gallinas, el diezmo era una. Sin embargo, pasa que con el cambio con el rentismo, como la herramienta de cambio para el capitalismo primitivo, esa concepción del valor se transfirió a porcentajes. De tal manera que ya no era... Bueno, ya recursos. Ya a recursos, por supuesto. Recurso monetario. Por eso se le llama rentismo. Porque más allá de lo que produjera el mismo criador de pollos, lo que tenía que
otorgar es un... Tienito nos demanda. Tenía que otorgar pues un recurso fijo por tener el usufructo. Ya no dependía de la... ¿Me la mueves, por favor, para que...? Sí. Vale. Gracias, mi amor. Ah. No, pásate allá, por favor. Ya no dependía de la relación productiva que generara el sujeto en este caso, sino que más bien ahora el valor que debía ser otorgado era fijo. Entonces se le despojó al sujeto de poder comprender las relaciones materiales. Sí. Y hoy sigue pasando lo mismo. Y es decir, esto es a partir de la creación de las instituciones financieras. Bien. Adelante. Sí, de alguna manera el capitalismo lo que hizo fue transferir lo que originariamente era fácil a nivel unitario observar, y cualquier sujeto podía hacer un cálculo en cierto sentido cuando producía por unidades productivas, y compartir lo que estaba haciendo. Entonces pasa que bajo los nuevos mecanismos, la transición económica, propiamente hablando, se cambiaron los sistemas para que no tuviera elementos de comprensión. En la actualidad, en el capitalismo, se requiere de un contador para saber cuánto es lo que se aporta se tributa. Y técnicamente hablando, se le despoja al sujeto de la posibilidad de entender los diversos mecanismos si no es por medio de un contador. Por lo tanto, esto sí se vuelve fundamental. Se construye un sistema tan complejo de relaciones materiales en donde la economía está basada en esas tributaciones. Y se vuelve tan complejo que cuando se tributa no se sabe bien ni quién dio más ni quién dio qué al Estado para que ese Estado lo reparta y lo recontribuya a la sociedad. Pavimentación, alumbrado público, etcétera, etcétera. En teoría, esa es la razón por la cual, pues en las cámaras se lleva a cabo el presupuesto. Aquí se llama presupuesto de la nación, se autoriza y se negocia o lo propone el Ejecutivo, y es la Cámara Legislativa la que los legisladores van opinando y van haciendo cambios y contrapropuestas, y al final autorizan o no los presupuestos de la nación. Pero llega a ser tan complicado que propiamente pocos ciudadanos saben de lo que han aportado, cuánto se va a su colonia, cómo se retorna a su localidad, y ya no digan a su municipio. Llega a ser incluso interesante y truculento observar cómo el negocio de algún exsecretario de Hacienda fue crear un organismo que profesionalizara a los municipios para que se pudieran bursatilizar. A eso le llaman profesionalización. ¿Y qué quiso decir esto de bursatilización? Pues propiamente hablando, y ahí viene la magia, el manejo de los futuros. Pudiera obtener recursos en su momento apalancados en el futuro, la productividad del municipio futura. ¿Me permites una toalla, Ruth, por favor? Gracias. Esto es impactante. Es decir, te la retorno, te la paso por allá, ¿no? Por favor. De alguna manera, gracias, mi amor. Ahí está.
De alguna manera, se ha hecho tan complejo las relaciones materiales. La comprensión de ellas. Bueno, la comprensión está todavía más lejos de la complejidad con la que se ha manifestado. En donde está a una distancia tal del sujeto común que cuando le hacemos el legado, le es difícil intervenir esta realidad y comprender esta realidad. De tal suerte que nada más nacer, bueno, ni nada más nacer y ya debe. Es decir, cuando un sujeto es procreado, antes de nacer, ya debe. ¿Se dan cuenta? El por nacer todavía ni ha nacido y ya debe, porque en estos países, así como el municipio al bursatilizarse y obtuvo recursos y ya tiene una deuda, propiamente hablando, le pasa lo mismo a la nación. La nación debe, y esos recursos que debe desde otras naciones hasta a otros bancos. Eso es maravilloso. Lo que se inventó propiamente fue la deuda futura. Sí, el embargo del futuro. El embargo del futuro. Y ese es lo que planteaba Roudoudou al principio, el tiempo. El tiempo. El sujeto, fíjense nada más la sofisticación. No nada más se le expropia y se le apropia su fuerza laboral. Es decir, la que realmente aporta valor a la cosa, al objeto. Es el tiempo invertido en la cosa lo que le da valor. Bueno, no nada más esto, No nada. sino que para que el sujeto pueda vivir una vida menos difícil, menos desfavorecida, más equilibrada y ver las ventajas del sistema económico, entonces le ofrecemos un crédito, un futuro, y entonces él empeña su productividad futura basados en la actual, pero pues así pasó con el tiempo tremendo del Fobaproa en México. Mucha gente perdió su patrimonio porque justamente la deuda privada se hizo pública. Bueno, pero el común de a pie tenía deudas que ya no pudo pagar y entonces sus casas hipotecadas se las tomaron. Es más, en la actualidad no vayamos muy lejos. Nuestra presidenta justamente anunció que los créditos del Infonavit, es decir, del organismo institucional estatal, cuando prestaba, eran créditos impagables, gente que venía pagando y seguía incrementando su deuda de todas maneras, aunque pagara bien, y era un interminable, no podían pagar, impagable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se está haciendo con los sistemas macroeconómicos y los sistemas de las relaciones actuales, financieras, por medio de esa técnica financiera, es propiamente despojarlos no solo de su fuerza laboral, lo que decíamos, es decir, de la creación de valor, sino que del futuro, de lo que va a crear, ya está empeñado, para que pueda disfrutarlo hoy. Disfrútele hoy, llévese su coche. Después verá usted ya después para poder pagarlo. Vamos a ver cómo se pagan, y si no lo pagase, entonces se le embargan. Pues va desde los embargos hasta que eso se convierte en deuda y de todas maneras se paga, porque ese es algo interesantísimo. No hay deuda que no se pague en los mecanismos financieros. Todas se acaban pagando. Fíjense qué interesante. En el Plan Marshall, la reconstrucción de Europa, sí, fue con los propios recursos europeos. Bueno, muchos de estos recursos, el único país creo que lo pagó a pie juntillas fue Suecia. Los demás renegociaron, reestructuraron su deuda y lo pagaron también. Y es interesante ver cómo las facturas se siguen cobrando, porque técnicamente hablando, propiamente Europa estaba tan sólida, era autónoma,
y tenía tal solidez el euro, Sí. que es Que el era dólar, peligrosamente competencia del dólar y es en cuanto a divisa o referente económico. y es que el dólar, pues como es la divisa por antonomasia, pues técnicamente hablando, nada puede estar por encima de, y por lo tanto, había que desequilibrar La a economía Europa, europea. y técnicamente hablando se logró a través de los energéticos. Y propiamente hablando es precisamente que ese mecanismo se logra con la guerra de Ucrania. Y volando el Nord Stream 2, que el único pecado aparente era que pues pasaba por otro lado que no era Ucrania, Sí. y entonces iba a dejar a Ucrania fuera de esos recursos, y por lo tanto no solo lo volaron, entraron en guerra. Y Estados Unidos se fue más atrevido y promovió la incorporación en la OTAN de Ucrania. Y no hay que olvidar cómo surgió todo esto desde un origen. Justamente Yeltsin alzaba la bandera de la libertad y se paraba sobre los tanques, Sí. pero con recursos promovidos desde George Bush padre y apoyos. No hay que olvidar que justamente estaba en su casa de campo Gorbachev de Ucrania cuando propiamente le dieron un golpe de estado. Entonces, así de unida era Ucrania, pero era necesario, digamos, romper esas relaciones, Desquebrajarla por dentro. porque Europa no merece estar por encima de los americanos, y la extrema derecha europea lo apoya. ¿Por qué? Pues porque tienen recursos comprometidos de otras maneras. Es decir, si a mi empresa le va bien, aunque a mi país le vaya mal, pues que le vaya a mi empresa bien, porque mi empresa es el patrimonio personal. La nación, pues, no importa, y son relaciones económicas, digamos, cruzadas. Y ese es el punto, que los sujetos actualmente son dominados o somos dominados a través de los mecanismos financieros, que son mucho más complejos. No hay que olvidar que incluso este secretario de finanzas, John Connally, durante el mandato de Nixon, sí, hizo una cosa impresionante. El patrón oro, que era que la divisa, es decir, el dólar, estaba respaldado económicamente en el oro, pues bueno, cuando Francia reclamó el oro que pues tenía en dólares, y luego lo empezó a retirar, venía una crisis. Por supuesto, porque entonces el dólar se devaluaría. Entonces lo que hizo fue que el patrón oro lo dejó obsoleto. Lo desligaron. Ahora era el dinero fiat. Es decir, basado la confianza en la industria americana, claro. Es por eso que no quebró. Y técnicamente hablando, fue la manera en la que los americanos le impusieron a Europa de nueva cuenta las nuevas condiciones. Sí. Y funcionaron. Los americanos son muy aptos y muy inteligentes en el manejo financiero. Sí. Por más que en su obra, por ejemplo, Charles Chaplin, pues justo lo hace por eso, es un sarcasmo del americano, una representación de la chica americana es un poco ingenua y demás, pero es rica. Pues sí, es que, ¿y por qué será rica? Pues porque no era tan ingenua. Ese es el tema. Y ese es el paradigma. De alguna manera, los americanos son muy sofisticados. No hay que dejar de ver que ahora le llaman ingeniería financiera al manejo justamente de los recursos y de cómo todo el mundo tiene una deuda enorme. Estados Unidos es el país que más debe. En la historia ser ciudadano americano implica ser el ciudadano más endeudado de la historia del mundo. Van a deber tus descendientes. Ese legado es de deuda, porque ese es el punto, es un legado de deuda. Sí. Y luego tenemos
embargo, que al país que más le debe a Estados Unidos es Israel. Entonces, por supuesto que tienen un compromiso muy estrecho. Entonces, cuando se habla de despojo, pero ¿qué creen? Que en esa tierra, porque no llevan unos años, no hay que olvidar que esto surge... Llevan 100 años, surge con el convenio Sykes-Picot. Exacto. De Francia con Inglaterra, en donde se repartieron el Imperio Otomano, lo que antes era el Imperio Otomano, a finales de la Primera Guerra Mundial. Y justamente Estados Unidos sí. Rechazaba, fíjense nada más, ahí es el surgimiento hasta cierto punto espurio de las Naciones Unidas, es decir, aquello en donde la ONU establece la equidad y el equilibrio y la hermandad, etcétera, y otra serie de principios fundamentales, los derechos humanos. La verdad surge a través de ese acuerdo, Sykes-Picot, en donde dejan fuera a los demás países, se reparten el Imperio Otomano, y casualmente Palestina queda del lado inglés. Y en una breve carta de 67 palabras que le Balfour, le hacía Rothschild, a los Rothschild, les permitía entrar a Palestina con el acuerdo de que respetaran a las ideologías, bueno, y a las personas que ahí vivían, porque ahí a las comunidades que vivían ahí, claro. Sí. El caso es que no lo hicieron. Y pues ya ven, a la fecha, en 100 años después, es la misma pugna, y la gente de allí, uno llega a pensar, bueno, ¿y por qué no se salen? Muchas comunidades sionistas o judías, que no son lo mismo, no. En su momento los progromos, sí. Pues propiamente cuando pierde la dominación mora, Granada le entrega a Boabdil, que no hay tal de que su madre le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. No. Son narrativas castellanas para exaltar los ánimos del dominador. Pero técnicamente hablando, justamente les prohibían a las personas que no renuncian a su religión conservar tierra en el país que habían retomado. Y esto ha existido siempre. Salieron los de aquí y se fueron a otros lugares. Los progromos hablan de esos éxodos masivos en donde constantemente se van. Incluso hay obras muy buenas. En el tejado habla de estos progromos y es una muy buena obra. Hay otra obra que es de Shakespeare, se llama... El Mercader de Venecia. En donde ahí se observa cómo incluso les prohíben a ciertos sujetos de ciertas comunidades tener bienes. Entonces, ¿qué atesoran? Pues recursos líquidos. Y como es líquido, pues diamantes, oro, etcétera, etcétera. Pero no pueden tener propiedades, ¿se dan cuenta? Entonces, y periódicamente eran lanzados fuera de estas demarcaciones o tenían que huir. Aquí el punto es, y la pregunta es, ¿por qué los palestinos no se van de ahí si los están masacrando? Es muy interesante pregunta, pero si pudieran, probablemente muchos irían. Sin embargo, no pueden porque es un cerco el que tienen ahí. Están cerrados, tienen que esperar una autorización hasta para salir. En fin, decimos que la agencia de ese legado cultural, o que es la cultura, está delimitada y determinada por diversos factores. Unos de ellos son justamente las condiciones que establecen los sistemas económicos. El sistema, digamos, los que nos ven del otro lado, consideren que el sistema más eficiente en la historia de la humanidad para despojar de valor a los sujetos, para imponer condiciones,
de dominación. No fue el feudalismo, es el capitalismo. Muchos de pronto se plantean, es que ya vamos a la tecnofeudalismo y le llamaríamos el neotecnofeudalismo. ¿Por qué proponemos que no? Justamente porque hay que contar con estas herramientas de intervención. ¿Es una narrativa distractora como lo plantea? Pues en cierto sentido sí, quizás lo intentan intencionadamente ver así. Sin embargo, ¿por qué no va a suceder? No por lo pronto, no en este mundo. Bueno, todavía. No en este mundo. Porque probablemente cuando se domine el espacio y se haga la minería del espacio, y justamente para eso ya tenemos una visión nosotros con nuestras herramientas también de incorporación del común de los mortales como tú y como yo, si nos estás viendo, para que esto justamente se pueda también en algún momento dado intervenir incluso la parte del espacio, porque en la actualidad, no sé si sepas, pero ya hay legislaciones para determinar cómo se reparte el espacio entre corporaciones y estados. Entonces, ¿por qué decíamos que no el tecnofeudalismo? Porque voy a ser un poco reductivista, pero en resumen, la neopropuesta de feudalismo, que es el tecnofeudalismo, es que los líderes o CEOs, es decir, los dirigentes de las grandes empresas o corporaciones tecnológicas van a tomar control. Pues también ellos se están idealizando en esto, es decir, no dudamos que ellos intencionen esto, no dudamos que toda la narrativa nos esté preparando, idealizando estas opciones. Pero ¿qué pasa? Que es maravilloso las relaciones materiales. Iván Illich en 1970 fue censurado y clausurado cuando vino en su pastoral el Papa Juan Pablo II, que no hay que olvidar que fue uno de los grandes estadistas que junto con Reagan, propiamente al hombre más poderoso que en su momento fue Gorbachov, pues desmantelaron el bloque soviético, propiamente, con sus propuestas y con sus trabajos. Este hombre, Juan Pablo II, vino a México y desmanteló el CIDOC, ¿sí? El Centro Interdisciplinario de Documentación de Cuernavaca, en donde lo fundó Iván Illich. Iván Illich tiene varios libros. Uno de sus libros y de sus estudios se llama Las sociedades desescolarizadas, en donde establece las relaciones materiales por la cual ningún Estado, no nada más en ese momento, probablemente en ningún futuro, puede hacerse cargo absoluto de la educación y adiestramiento, porque eso es la educación, un adiestramiento, una doctrina, para inducir y para financiar ello sobre los ciudadanos. Ningún Estado. Porque quedaría en quiebra. Estaría en quiebra. Insostenible. Si bien es verdad que hay unas intenciones de diversos estados de financiar ciertos niveles educativos básicos, primaria, secundaria, algunas preparatorias, algunas universidades, y pues justamente pasa lo que pasa en todo el mundo, y justamente hubo una revuelta hace unos días. Un grupo de mujeres salieron por las los lugares en las universidades de dentista, odontología y demás. Y salieron a protestar y las sometió el Estado. ¿Sí? Es que ese es el punto. Entonces, ¿va a cambiar la función de los estados ahora a manos de las corporaciones? Pues las corporaciones estarían de acuerdo, pues hay paramilitares, hay policías privadas. ¿Qué los detiene para ejercer un dominio como si fueran un estado? Las relaciones materiales.
no pueden suplirlas ni contraer la responsabilidad que pues hasta cierto punto llega a sostener más o menos el Estado, porque el Estado le debe a las corporaciones. ¿Por qué desaparecería una corporación? La deuda que le debe el Estado, si le paga, porque todas las deudas se pagan. A ese nivel todas las deudas se pagan. Incluso uno llega a pensar, oye, yo saqué una tarjeta de crédito, me hice guaje y ya no la pagué. Pues, ¿qué crees que se paga? ¿Cómo se pagan? Pues a través de los impuestos. En México existe un programa que se llama Fobaproa y hay coaseguros que pagan esa deuda y al final la descuentan de lo como incobrable. Y aunque pueden haber descuentos, la verdad es que acaban cobrándolas. En México, pues es el caso concreto de muchos banqueros que se autoprestaron y a algunos los persiguieron, a otros inusualmente no. A la mayoría no tanto. Y se convierten en los hombres más ricos de México. En 20, 30 años, digamos, porque esas deudas se pagan. Entonces, ¿cuál sería el motivo por la cual una corporación renunciaría a cobrarle al Estado si el Estado le debe? Es decir, además no hay que olvidar otro aspecto. Justamente, no solo hablamos de a nivel formativo. ¡Uy, mi amor! Me tocó. El chinito me ha tocado. Sí, mi amor. Veámoslo así. Hicimos una revisión hace tiempo. Sí. Y más o menos, porque ya tenemos otro podcast, luego se los vamos a señalizar. La crianza cuesta. En el ámbito más económico. En México. 2.5 millones de pesos. Para criar a una persona hasta su estado laboral, es decir, más o menos a los 18 años. Que se puede insertar sí, como un activo laboral. Y eso es impresionante porque el sujeto ya tiene esa carga de valor incorporada, es decir, el sujeto en sí mismo ya tiene 2.5 millones de pesos invertidos en él, que las corporaciones o las instituciones de trabajo se las apropian cuando el sujeto entra a laborar ahí. Y todavía se dan el lujo de plantear, como no tienes experiencia, te pago menos, estás a prueba. Para que agarres experiencia. O sea, pero mientras yo ya me favorezco con esos 2.5 millones que los costeó probablemente una parte, porque esto es costo directo familiar. Sí. Eso, si lleva educación pública, si lleva pocos valores, no lo decimos nosotros, hay unas estadísticas que también se las vamos a poner. Mientras que si va a escuelas particulares y privadas, pues este sujeto tiene mayor valor, por supuesto. Por eso dicen, oiga, ¿estudiar en escuela pública o estudiar en escuela privada? Bueno, pues tú decides. La corporación va a definirlo basados en lo que trae a cuestas. ¿Y qué trae a cuestas? Pues un valor económico invertido. De tal manera que las instituciones se apropian del sujeto y entonces se convierten en él, es decir, el sujeto se lo introyectan la propiedad de esas instituciones, de tal manera oye, tú estudiaste, yo soy un Harvard, así como quizás en alguna situación futura va a decir, pues ya hoy se traduce así, sí, como no, yo solo uso un Nike o un Adidas o sí, son de marca, son de pedigrí. Entonces, digamos que pues no es lo mismo alguien que en su haber tiene la UNAM, y por eso nosotros les hemos dicho a la gente de la UNAM, son sectarios, pues sí lo son. Vamos a un lugar que, por cierto, vamos al cine y entonces, donde hay debates, antes que nada pasan los UNAM, luego los de capacidades diferentes, los ancianos mayores y todos los demás. Porque antes que nada los UNAM. Entonces, esto es algo que sucede. Y si van siendo lo que llaman escuelas patitos, es decir, que tienen menos
potencial y le aportan menos potencial al sujeto curricular, entonces tiene menos valor. Pero todo esto se lo introyecta a la corporación. La corporación no invirtió nada. Es decir, después de que ya trabaja allí, ya pueden pensar en alguna beca, en que les paguen alguna opción, etcétera, etcétera. Pero mientras, la verdad es que la corporación se introyecta estos valores, porque además el sujeto no fue de a gratis. El sujeto comió, vistió y también lo demás. Y tuvo que consumir condiciones médicas. Que la familia le procuró. ¿Sí? Entonces, en un país como el nuestro, para que esté ese sujeto disponible en el mercado laboral, tuvo que haber tenido una introyección de valor. Por lo menos un valor promedio de 2.5 millones. En el caso a veces menos, pues porque sale al mercado laboral anticipadamente y entonces pues se va a hacer diablero en algún lugar, a ser aprendiz de algún otro, etcétera, etcétera, ¿se dan cuenta? Pero técnicamente hablando, si termina todo el caminito, pues tiene más valor y entonces puede debutar. Si no, pues se va al Uber o al Didi a entregar. Y de todas maneras estas empresas se lo introyectan pues porque sabe manejar, ya tiene su licencia. Digamos, los conocimientos que ya se apropió. Hasta lleva calzones. O sea, porque cuando llega a la empresa no es descalzonado, ya es... No calzonudo, pero sí con calzones. ¿Se dan cuenta? Nadie llega sin calzones a trabajar. Bueno. ¿Quién sabe? Yo sí. Pero somos casos inusuales. Entonces, el punto es que técnicamente hablando, dicho de otra manera, el capitalismo, ¿por qué no promovería un feudalismo? Pues porque técnicamente hablando, fíjense qué interesante, incluso los emisarios naranjas han escalado, aunque sean hombres ricos, hombres de empresas, empresarios acaudalados, ¿cómo han escalado a controlar y tener influencia en la geopolítica? ¿A través de sus empresas? No. De las estructuras del Estado. Institucionales, estatales. Sí. Porque ese es el punto. E incluso el que se parece al... Ay, este cuate, se apellidaba Alba, el cómico, Luis de Alba. Sí, Luis de Alba, el que hacía el Pirurris, ya me acordé. El que se parece al Pirurris, pero del sur de geopolítico, en donde con su greña así y habla desparpajado y acomete contra las instituciones y ahora invierte en los emisarios de Honduras para hasta $350,000 que van a pagar para agencias y medios para que desprestigien a la izquierda. Bueno, este sujeto pues justamente escaló a través de ¿cómo? Siendo y dando sus talleres de economía. No, realmente siendo presidente. Pues sí. Es que ese es el punto. Hasta estos sujetos, los emisarios de naranja, no han podido, desde sus instancias, derrocar a los regímenes, pues porque hay relaciones materiales que lo impiden. Y parte de esas relaciones es que los ejércitos cuestan. ¿Y para qué carambas va a tener una corporación los costos de ejércitos que están, digamos, con tiempo, digamos, sin hacer muchas cosas? Porque hay países que no están en guerra y de todas maneras se pagan los ejércitos. En México, por ejemplo, pues tenemos el caso que los ejércitos, ¿cuáles son sus funciones? Pues supuestamente salvamento contra el narcotráfico. Y pues propiamente nada más, porque, y pues siguen habiendo una cantidad de efectivos que se pagan y están en nómina y se les pagan bien, por cierto. Sí. Ahora, los policías, pues son sujetos que les venden la posibilidad de tener en su mano la dominación de otros sujetos que son sus mismos, son sus pares, son sus familiares. ¿Cómo los descontextualizan? Pues se los llevan a otras regiones. Por ejemplo, el que es de Morelos, pues no trabaja en la Morelos,
lo mandan quizás a la Gustavo Madero, ¿se dan cuenta? Los O desvinculan. probablemente a la Venustiano Carranza, o no, la Venustiano Carranza Morelos, a la Cuauhtémoc o alguna otra colonia, ¿se dan cuenta? Los desarraigan. Y propiamente hablando, la gente que es militar, que es de Oaxaca, pues los mandan al norte, a Sonora, y los que son de Sonora probablemente los manden al sureste, a Veracruz, y así les hacen. Es que ese es el punto. De alguna manera ese manejo, esa logística, incluso hasta esa narrativa de democracia, Bueno, que pues nada más hay que ver el ¿dónde origen. se originó la democracia? Claro, en la Grecia antigua, en donde, propiamente hablando, tenían sus esclavos. Sí, sí, por supuesto. Y pues eran bien vistos los ciudadanos, que eran ciudadanos, por supuesto. Que tenían el derecho. Eran terratenientes, tenían derechos, pero la figura del inmigrante, el Homo Sacer, la que propone Agamben, precisamente, era aquel sujeto que estaba desprovisto de las herramientas legales de protección. Pero además no solo eso, sino que también tenía tan poco valor dentro de su concepción, que ni siquiera para sacrificios religiosos servía, ¿no? Por supuesto. No tenía valor. Era indigno. Y cualquier persona podía asesinarlo. Sí. Y quedaba impune porque esta persona perdía valor. Ah, perdón, Adu. ¿No estamos hablando de la actualidad en Gaza? ¿Que creen que no? De los locales que salen periódicamente a arremeter con palos y piedras sobre los palestinos, acompañados de gente armada del ejército que los defienden. No son los sionistas de los que hablamos en Gaza, no, es del derecho romano, de una figura arcaica del derecho romano, que despojaba a los sujetos inmigrantes y a los sujetos que habían cometido algunos ilícitos. Sí, de la figura humana, es decir, para tener también o caer dentro de la concepción de la protección de la figura humana. Es decir, de ser un humano, pues de tener derechos. Puede uno también quedar despojado de esa situación. Y la forma actual es el inmigrante. Exactamente, la inmigración está siendo despojada sistemáticamente de sus derechos. Hablábamos en el podcast anterior de esos problemas. Propiamente hablando, en la actualidad incluso en muchos lugares, fíjense cómo hace poco hubo una activista feminista en Pakistán, hace unos días, que fue condenada a cadena perpetua. De alguna manera, en la actualidad los estados tienen la posibilidad de condenas perpetuas. En algunos países incluso hay pena de muerte. En los que no hay, pues son a cadenas perpetuas. Es decir, de castigar, hacer castigos ejemplares contra estos sujetos para demostrar, y en particular con la inmigración, incluso se están ventilando posibilidades de zonas, ya lo hablábamos anteriormente, para allí concentrar a grupos de inmigrantes y que pierdan todos sus derechos y los devuelvan a países que ni son suyos, y que entonces sea más barato pagarles a otras naciones que arman cárceles, o incluso corporaciones, ahí sí, porque ese es el punto. La corporación es beneficiaria de las políticas del Estado. ¿Por qué razón de pronto va a liderar y a sustituir a los estados si no tiene los recursos, propiamente hablando? El no estar atado a una delimitación geográfica le permite mucha más movilidad en cuanto a la dominación de las estructuras financieras y de los sujetos. Y de los sujetos, por supuesto. De tal manera que la condición de la inmigración es la narrativa para despojar todavía más del valor de su producción en cuanto a trabajo, y se la apropien de manera más fácil. Entonces, estas corporaciones en el mar
pueden ser cárceles productivas. Sí. Porque al final, qué interesante es observar que alguien, un humano que es despojado de sus derechos humanos, puede ser utilizado de manera productiva, porque sí puede producir. Por supuesto, ¿no? La condición de la explotación laboral, pues no queda fuera. Y ese es el punto. Es muy caro matarlos. Bueno, ya ven que en la Francia, en su momento de libertad, pues la guillotina funcionó como un buen mecanismo económico para cortar cabezas y matar gente. Porque antes, pues los verdugos acababan exhaustos. Entonces, y físicamente no eran capaces, además de que psicológicamente quizás quedaran perturbados. Bueno, en cambio, las guillotinas son muy automatizadas. Claro, no vayamos muy lejos, es decir, la sistemática masacre de gente es muy cara, es así como el claro ejemplo ya tangible que es con los campos de exterminio, sí. Los campos de exterminio, es decir, toda la inversión armamentística que conlleva, pues, masacrar, exterminar a un grupo de gente es muy caro. Sí. Y sin embargo, si esa implementación económica detrás deja un beneficio mayor, por desgracia, vale la pena invertir en esas situaciones. Para los sistemas capitalistas, sí. Entonces, no hay que olvidar que el capital que demanda... Más capital. Sí, fuerza laboral, humanos. ¿Y quién produce humanos? Pues la institución familiar. ¿Y qué hay que promover? Pues la institución familiar. Y no quiere decir que nosotros estemos en contra del núcleo familiar. Lo que quiere decir es que hay que entenderlo bien como propuesta procapitalista. Es decir, que se promueven los valores morales y éticos para que las familias cuiden a sus hijos, les aporten esos 2.5 millones de pesos, estamos hablando de $125,000, para que los paguen sí o sí y ese sujeto crezca y esté en condiciones de insertarse y empezar a producir para pagar impuestos, es decir, dejarle al Estado su inversión que haya puesto en alumbrado público, en parques, en áreas recreativas, en educación, y que se lo devuelvan. Y por otro lado, a las empresas que lo contraten, pues ya trae ese valor del cual se apropian. Y al revés, en vez de otras cosas, no es que le paguen ese valor que invirtió su familia o invirtió el sujeto o que trae de inversión. No, nadie se lo paga. Eso lo invierte la familia como tal, es un deber, es una obligación, es un sacrificio. Entonces, propiamente hablando, ese sujeto se convierte en un posible deudor. Pues es una maravilla, porque ese sujeto va a trabajar, además de ser explotado toda su vida, puede ser preexplotado. Sí, es decir, comprometer previamente. Su futuro, ¿ya? O sea... Sí. Con anticipación. Oye, pero que se va a morir en un choque automovilístico. No, pues paga un seguro. Y ese seguro lo paga. Y las aseguradoras se hinchan porque pues hay más pagando y menos muertos y más gente que logra pasar ese umbral y ser productivo y sí acabar de pagar su hipoteca. Aunque la hipoteca, como planteaba nuestra presidenta, sea impagable. Porque ese es el tema. El sujeto lo intenta, es como una rueda de ratón todas las mañanas. Entonces la autoexplotación, justo de lo que hablaba quien plantea la autoexplotación moderna, invita a uno con una especie de psicología de récords. No, yo trabajo porque me voy a superar a mí mismo. Precisamente tuvimos una experiencia en el juzgado, ¿no? Le preguntó a uno de las trabajadores ahí, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando aquí? Yo, 38 años, orgullosamente. Y Etienne le decía, ay, ya se piensa retirar. No, ¿cómo crees? Yo voy por otros 8 años más. Pues, bueno, ¿no te gustaría a ti trabajar acá? ¿No te gustaría trabajar aquí? No,
no me gustaría. Sí, le dice, no, gracias, yo tengo otros proyectos. Pues es que ese es el tema, la autoexplotación. Antes, según Byung-Chul Han en su obra psicopolítica, antes éramos topos, nos delimitaban con túneles, pero ahora es mucho más elegante, más sofisticado. Ahora somos serpientes, nos delimitamos con nuestro propio movimiento. Con lo cual el sujeto, y eso es parte de lo que promovió Margaret Thatcher y Ronald Reagan, la autoexplotación. Yo soy emprendedor. Crearon una nueva figura. No, lo importante es el emprendedor. Tú mientras estás chambeando, pero tú vas a emprender, vas a hacer tu negocio y tú te vas a autoexplotar. Entonces, eso se vuelve fundamental en el capitalismo. Por supuesto, porque para esto es esencial comprender cómo se estructuran los mecanismos financieros en el tiempo. Okay. Es decir, el sujeto, si imaginemos, ponemos una meta de creación de valor. Si el sujeto llega más rápido a la meta y sigue produciendo, entonces el tiempo que haya invertido en eso se deprecia, vale menos su valor, aunque produzca más, porque ese es el punto. Claro, por supuesto. Entonces decimos que el capitalismo, propiamente hablando, ¿por qué no va a ser un tecnofeudalismo? Porque funciona muy bien. Porque está muy bien. De hecho, ya hasta convencieron a sistemas ideológicos antagónicos o extrapolados como el comunismo de China. Ya es comunismo de Estado. No, capitalismo de Estado. Es decir, ya propiamente hablando, todo un Estado ya se volvió, en teoría era socialista comunista, y ya se volvió capitalista. Entonces, técnicamente hablando, la nueva era lo que demanda es mano de obra especializada, eso sí, gente que tenga un mejor nivel, de desarrollo, de conocimiento, más herramientas, pero que tenga también la misma dominación en favor de las corporaciones. Y técnicamente hablando, que estos sujetos, ¿de dónde sale esa inversión? Pues hay que presionar a las nuevas generaciones, a sus padres, pues para que sigan invirtiendo. Hay que presionar de nueva cuenta a la familia tradicional, el núcleo familiar, la familia nuclear, para que de alguna manera se desempolven esas moralidad añeja, para que se vuelvan a comprometer con los mismos valores, a invertir en sus futuros hijos, en sus futuros legados. Esto se vuelve fundamental. Entonces las narrativas van cambiando porque se requiere una gran mano de obra y por otro lado despojar el homo sacer. Justamente se requiere, sí mi amor, ya me está diciendo Etienne dormir, ya quiere dormir, sí mi amor, ya vamos a morir. Claro que sí. Se requiere despojar de la humanidad, de los derechos humanos, a un grupo suficientemente amplio de personas, que son los migrantes, para esclavizarlos de alguna manera o despojarles de su productividad. Y la manera es justamente mandarlos a bancos productivos o centros de concentración productivos, no para matarlos probablemente o exterminarlos. Esa es la narrativa a ver, si tú le dices a una persona, te voy a dar la oportunidad de vivir, pero ya no vas a protestar y vas a trabajar, pues propiamente es probable que este sujeto se convenza de que es mejor salvar la vida, aunque propiamente esté despojado de sus condiciones básicas, humanas. Salvar la vida, pero no la libertad. No la libertad, porque ese es el punto. Estamos hablando que cuando nace una persona tiene la virtud de la juventud, del tiempo. Luego, tiempo es el sacrificio. Estamos hablando de que tiene una intervención de su libertad, la dominación, porque realmente no existe la agencia, el sujeto no puede
determinarse o autodeterminarse, lo determina esa heteronomía, esas condiciones materiales extrínsecas al sujeto. Y esta dominación es financiera, pero es tan sofisticada que, propiamente hablando, ningún sujeto de la actualidad que no tenga un nivel básico, no digan de estudios, sino de comprensión y de herramientas para intervenir esa realidad, no puede comprenderlo. Y entonces, técnicamente hablando, se ve desprovisto de la posibilidad de intervenir y de comprender su realidad. Por lo tanto, también de hacer grupo social para poder influenciar a los estados y a las corporaciones y exigir sus derechos. Al contrario, los están perdiendo. En la actualidad, los grupos sociales están perdiendo los derechos que ya habían ganado. Por ejemplo, en los países del sur, particularmente liderados por la ultraderecha, pues están perdiendo la posibilidad. Además de la voz. ¿Quieres voto? Que te levante un poquito? Sí, ya, bueno, espérame. Sus derechos laborales de sindicalizarse, de armar grupos que los defiendan. Y por otro lado, las mujeres están perdiendo la posibilidad, y se está ventilando en estos mismos países en donde controla la ultraderecha, en donde ya pierdan la posibilidad del voto. Mi amor, ¿les trajiste sus antifaces? ¿Me los traes? No, sí. Un segundito, Entonces, están perdiendo esa posibilidad de que puedan votar. Y además están perdiendo también otros derechos ganados, como el control de su cuerpo, el derecho al aborto, el derecho a casarse siendo mayores de edad, no unas niñas, y en algunos países incluso fundamentalistas, pues perdiendo la posibilidad de tener voz pública. No tienen voz pública. Ahorita te traigo tus antifaces, ¿sí, mi amor? Entonces, esto se vuelve algo trágico, porque volvamos a retomar. Los hijos son el legado, todos somos hijos. Entonces, ese legado, el sujeto no podemos tener agencia de ese legado, pero sí tenemos una apropiación, es decir, todo lo que tomamos es una apropiación porque no es nuestro propiamente, es extrínseco. Sin embargo, también es heteronómico, es decir, está controlado por ciertas condiciones materiales. Y luego tenemos que esta libertad con la que en teoría todos nacemos, se genera un acto de dominación a través de los mecanismos financieros. Y entonces la esclavitud moderna, de la cual el capitalismo sigue despojando, porque es una máquina de despojo, de productividad, es a través de los mecanismos financieros, de la deuda y de los futuros. Y entonces, técnicamente hablando, ¿de qué nos despoja? De nuestro tiempo, porque se lo tenemos que dedicar al trabajo, a la productividad. Y entonces nos promueven por medio de contenidos culturales y productos culturales estoicos, justamente, es decir, sacrifícate, explótate, tiende tu cama, porque si no, al final, por lo menos sabrás que no habrás podido. Es decir, te vas a ver frustrado, pero llegas a tu cama y está tendida. Híjole, pues esa narrativa es sumamente atroz. Es decir, estás imposibilitado de lograr tus idealizaciones, no por ti, no por tu esfuerzo, sino por todo lo que te determina y te predetermina. Pero tú llegas y por lo menos lo que sí puedes controlar es bolear tus zapatos y que tu cama esté bien tendida. Bueno, precisamente son ese tipo de narrativas los que les dan hasta cierto punto los premios Nobel de literatura a algunos escritores como John Steinbeck, el que hace La Perla, una obra formativa hasta cierto punto. Claro, por supuesto. Quino, platícanos. Tiene la virtud de encontrar la perla, pero todo su entorno
es de alguna manera con un ánimo tan despiadado, en la ansiedad de la perla, que al final aquí no le acontece una tragedia impresionante. Mayúscula, ¿no? Mayúscula. Pierde Entonces, la posibilidad de legar. pierde su legado. Ajá. Y Entonces al hijo pierde- se lo matan. lo mata. Y entonces él renuncia a la perla, ¿no? Y entonces todos lo ven con mucha voz, y él, teniendo la posibilidad de la perla, renuncia a ella frente a todos, lanzándola al mar. Pero regresa al poblado a ser pescador, es decir, a su realidad. Y ese es el tema. Todos los días regresas a ser tu ratón de la rueda, pero por lo menos tu cama y tus zapatos bien boleados. O sea, por Dios. Y claro, hay que sentir que esa honorabilidad, hay culturas muy honorables, Eso es un constructo relativo. que son como, por ejemplo, yo alguna vez tuve la oportunidad de participar en una conferencia de Casuga, pues porque dábamos conferencias nosotros también, y en alguna semana PYME me invitaron, yo di una conferencia y participé, pasé a ver una de Casuga, el creador de los Yakult, De los Danone. y esas, no, del Yakult Del Yakult. particularmente, no, el Danone es otra empresa. Entonces, de alguna manera, lo que él daba por hecho es la honorabilidad del japonés en contraste con pues no le llamaba deshonor mexicano, pero pues no era honorabilidad mexicana, ¿verdad? Entonces son narrativas, y hay otro, digamos, consultor que también promueve, no sé si en Colombia o dónde, pero también es de origen japonés, que promueven, y todo esto son narrativas o constructos, como dices tú, en donde se construye que justo por el código Bushido, pues todos los japoneses muy honorables, pero nada de eso es verdad. Es decir, tenemos el claro ejemplo del fujimorismo. uf, Oh, por Dios, o sea, fue presidente. qué honorabilidad. Qué honorable, ¿no? Dar despensas a cambio de que castren a las personas indígenas. Sí, las esterilizaron, sus campañas de esterilización a gente con menos recursos. Y luego se fueron a refugiar en estos países súper honorables, es decir, que son los que justamente de la planta Fukushima están tirando y vertiendo los desechos tóxicos en el mar de Corea y en el mar de China. Entonces, pues qué honorable, ¿no? Mis niños van a crecer bien y sanos porque lo merecen, pero los de enfrente pues van a tener problemas de toxicidad radioactiva. Pues eso no suena muy honorable. Es decir, la honorabilidad es un constructo, la moralidad es un constructo. Cuando se habla de robar, es un constructo. Si partimos de la premisa que el humano todo se lo apropia, todos robamos lo que no tenemos, y el único punto es que lo que nos constriñe es nuestras relaciones materiales y las que nos predeterminan. Y propiamente hablando, lo que nos domina en esta actualidad son los mecanismos financieros que favorecen el capitalismo, incluso hasta formas de esclavitud actual. Sí, moderno. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, el creador de Bank of America, Ponzi, a quien se le reconoce la creación del método Ponzi, que incluso gente muy sofisticada, que no hay que olvidar del sistema financiero, porque eso es lo que se oculta. ¿Cuál era lo que financiaba a agentes como Epstein? Pues justo, no hay que olvidar que era un maestro de matemáticas y que estaba insertado en el sistema financiero americano, y que inventó, bueno, transmitió el método Ponzi, pero a la prostitución infantil, es decir, de boca en boca, con resultados efectivos, es decir, con testimonios. Las chicas comercian a otras chicas de las escuelas de que formaran parte de eso. Sí. Y se hizo tan grande, bueno, pues hizo un escándalo y ya no se ha investigado más. Después de su efusividad, cuando la guerra de Irán se volvió a apagar.
Y aunque pasaron al estrado a gentes como Clinton y a la Hillary Clinton, bueno, pues técnicamente hablando, no hemos visto qué ha sucedido con su gran amigo de las fotos, los agentes naranjas. Y Maxwell, pues ahí sigue, viviendo en la cárcel, ciertamente, pero ahí sigue y seguirá. Vamos a ver en qué acaba la telenovela y a ver si no se les olvida. Pero técnicamente hablando, más allá de todo esto circunstancia, no hay que olvidar que su expertise de este sujeto Epstein, el que se supone que se ahorcó, suenan los mecanismos financieros. Financieros. El hombre más poderoso no es Elon Musk, que pues es sin duda alguna alguien creativo e interesante, hijo de un padre dueño de minas de Esmeralda en África. Pero técnicamente hablando, no, Fincher, el CEO de BlackRock, Sí. Ese es un hombre poderoso. De alguna manera, los hombres poderosos son los que tienen condiciones del conocimiento de la estructura financiera, que es muy sutil. Por supuesto, el sujeto, desde el capitalismo feudal, desde el sistema económico feudal hasta el capitalismo actual, la verdad es que ha sido tan sofisticado. Estamos hablando que alrededor de unos 500 años, más o menos, en donde el sujeto explotado no tiene ni idea, está distanciado cada vez más de cómo se le explota. Lo que nosotros debemos delegar es lo que proponía Rududu, son esas herramientas para intervenir esa realidad. Sí. Y cómo entender, más allá de nomenclaturas fascista, derecha, ultraderecha, neofascista, neoderecha, neoliberales, conservadores, anarcocapitalistas, extrema izquierda, marxistas. De que están dentro también. Es abrumador. Es plantear lo que decía Saramago en el 2008. Sí. Cuando el mundo financiero, cuando el mundo financiero se cimbró en 2008, las izquierdas se postraron, no entendieron qué pasó y siguen sin entender cuál es su posición en el mundo global en la actualidad. Bien dice Pablo Iglesias, sí. No han comprendido que deben de tomar formas de comunicar en sus manos para transmitir ese pensamiento, que no sean contaminados por las otras narrativas. Ese es por un lado. Se necesita una agenda de realización de las y acciones concretas para convocar y llevar a cabo puntualmente actos y acciones, como dice Rududu, que permitan esclarecer y faciliten estas herramientas para la intervención de esta realidad, porque es muy sofisticada. Y la verdad es que justamente esa es la razón por la cual junto con Etienne creamos la Aldeum 27 para la intervención del espacio y la democratización del espacio, que suena, a veces yo creo que muchas de las personas que nos siguen lo han de ver como algo fantástico y hasta cierto punto ajeno a ellos, pero no, les compete y les involucra en un futuro. Bueno, va desde que no tengan hijos y hasta ahí quede, y no tengan familiares y hasta ahí quede, pero lo que dejen, que puede ser algo material, algún conocimiento, etcétera, etcétera, pues no quede en manos de nadie y quede un mundo menos favorecido si no son activos y proactivos en justamente agenciarse el espacio y también con herramientas intervenir en la manera de lo posible dentro de los mecanismos políticos de su región, con ciertas acciones, ese conocimiento, porque de lo contrario es abrumador.
somos parte de ello, querramos o no, y de esa explotación sistematizada y mecanizada de manera sutil y financieramente hablando, en donde todos formamos parte de alguna deuda en algún punto, porque querramos o no, nacemos debiendo. En México, por ejemplo, dicho sea de paso, probablemente en 2 generaciones más ya se acabe de pagar. Hasta 2070 el Fobaproa va a ser... Bueno, y si seguimos disciplinadamente con líderes probablemente de los que ahorita nos lideran, porque si esto se desbamba, la deuda puede extenderse. pues se puede prolongar. No olvidemos países que están sumidos en la crisis 200 años porque fueron, gracias a ellos, tú ahorita que nos ves del otro lado, crees que tienes libertad y tienes una cierta libertad. Gracias a Haití, a los haitianos que pelearon, pero esa libertad les fue arrebatada y viven en crisis. Y la pagaron 200 años. Y la seguirán pagando. Para un imperio como en su momento el Francia, que promovía la tan libertad. Honorables los franceses como los japoneses, Por supuesto, la libertad, viven muy bien la fraternidad, fraternidad y equidad, igualdad, no lo sé, pero con esclavos. muy romántico, pero eso sí, sometiendo a su corona, que su gema de la corona era pues la pequeña española. Entonces, y durante 200 años la han saqueado. Uno de los puntos de comercio más grandes de esclavitud del mundo. Entonces, lo que nosotros queremos legar son las herramientas de cómo intervenir. Porque técnicamente hablando, el futuro está cooptado, está dominado. Y aunque hay tiempo en un futuro, está embargado, exactamente. Sí. ¿Cómo logramos gente con sabiduría? Bueno, pues que conserve la vida, por supuesto que conserve el tiempo, pero que hasta cierto punto incida en su forma de insertarse dentro de ese mecanismo que es el capitalismo. Algunos proponen que es imposible desarmarlo. Eso estaría por verse. Sí. Sin embargo, primero es entenderlo. Es entenderlo y las nuevas generaciones, nuestro legado es que lo intervengan de manera activa, Sí. con conocimiento. Con herramientas y con criticismo. Porque de lo contrario estarán a merced de ese mar de los capitalistas, que es muy poderoso. Y que por supuesto, difícilmente van a poder costear la desaparición del Estado. Al menos no en los próximos 300 años. No mientras sigan viviendo. Quizás en el espacio sí, eso sí, ahí las corporaciones probablemente tengan una hegemonía plena y saquen y extraigan mano de obra pues de este planeta, porque todavía saber es muy difícil, lo que planteaba Etienne justamente, Sí, es muy caro, no solo mantener y tener vida y que viva descendencia en el exterior. Sí. Eso es carísimo. Serían humanos más caros. Todavía, sí. Probablemente serían de los humanos más caros, Sí. costeados a partir de aquí. Entonces, pues técnicamente hablando, hasta que no produzca la minería de allá, Suficiente. los humanos tienen que ser de acá. Sí. Los humanos que se involucran y se les despoja de su fuerza laboral para construir lo que inteligentemente no van a ser humanos, sino máquinas, lo que exploten allá. Es por eso que necesitamos consolidar herramientas y tomar conocimientos para saber cómo es que se va a dar y no dejar que se dé, sino más bien intencionar. Bueno, y participar. Quizás es una realidad probable que el humano se tiene que expandir. No es porque yo diga que tiene que destruir este planeta. También hay que ser sensatos. Este planeta tiene un número de recursos limitados en muchos sentidos. Tiene limitación de recursos. Entonces, pues va a llegar el momento en que 8,000
200 humanos, 8.400 humanos, van a seguir exponencialmente creciendo o vamos a seguir creciendo, probablemente. Momento especial, permítanme. ¿Me lo giras? Te lo giro, porque si no, no te hace. Entonces, de todas maneras, esa condición de buscar en otros planetas, pues es algo que nos define como humanos. Ya también hemos hecho intervenciones sobre ese tema. Buscar la posibilidad en el cosmos, pues es algo humano y no podríamos ir contra nuestra naturaleza de buscar. Es irrenunciable. Entonces, técnicamente hablando, nada más aquí lo que estamos buscando es que tengamos esa intervención dentro de esa búsqueda, que sea balanceada en cierto sentido. Sí. Que no estemos a merced del capitalismo y de los líderes capitalistas, de ese 1% de la población que son los grandes beneficiarios de lo que el otro 99% producimos y que está regulado por los estados, porque en este planeta existen esas demarcaciones y veo difícil que en un futuro próximo, durante los siguientes 200 años, cambie, a menos de que venga del exterior, y va a venir del exterior en la manera en que esas corporaciones controlen la explotación minera y de recursos materiales en el exterior del planeta. Y por esa razón, los ciudadanos de a pie debemos de involucrarnos, no en una, en muchas opciones probablemente, para participar activamente de esa explotación. Entonces, concluyamos, Rosuto. Sí. Tenemos que, ya observamos nuestras posturas, es decir, nuestro trinomio es, bueno, primeramente es la madre. La madre Es nuestras relaciones simbólicas. Luego, el padre, las relaciones materiales, luego, el hijo, el legado, exacto, y la acción. la acción, por supuesto. Bien. Entonces, en conclusión, nosotros vamos a compartir nuestra metodología en lo próximo para que pueda crecer en el número de personas que puedan involucrarse de manera activa en las intervenciones de nuestra realidad como nosotros las intervenimos. Son Esto herramientas que son más potentes. me Sí. compartirás una allá, por favor. Gracias, mi amor. Que son potentes, evidentemente, y que muchas personas nos han preguntado cómo es, te lo puedo revisar, que las llevamos a cabo. Pues justo por eso las estamos compartiendo, porque además entendemos que es nuestro legado, y en algún momento dado mi intención, cuando me enfrenté a la realidad de que la mamá de mis hijos no me permitía tener acceso a ellos, todavía hay una mamá que de igual manera no nos permite tener acceso a uno de ellos. Pensé, bueno, vamos a alegar lo que conocemos por medio de diferentes Metodologías, estructuras. bueno, escritos, es decir, plantearlos y escribirlos. Sin embargo, se dio la posibilidad de que tuviéramos una relación más estrecha, pero cuando uno decide legar, la ventaja es, como lo que plantea Ray Bradbury en su novela Fahrenheit, en donde la maravilla del conocimiento es que
una vez llevado a cabo, se libera y difícilmente se puede, aunque se queme, se puede desaparecer del todo. Y por eso, si uno lo hace de manera proactiva, en conciencia, probablemente tenga menos posibilidades aún de desaparecer y más de permanecer y replicarse. No seremos perfectos, pero somos reales. No buscamos ser perfectos, pero sí reales.